8:06, la asambleísta Victoria de Sintonio. ¿Cómo le va a usted, asambleísta? ¿Me escucha bien, supongo? Buenos días con todos y todas. ¿Cómo Un está? abrazo, Jimmy. Le escucho fuerte y claro. Muchas gracias. Bien, asambleísta, quisiera saber si usted nos puede hacer una evaluación de lo que han sido estos primeros días del trabajo de la comisión en lo que tiene que ver con la investigación, con las comparecencias por el tema Pandora Papers. Desde afuera da la impresión de que si bien han recibido algo de información, hasta ahora los insumos más sólidos son los de la investigación de los periodistas, porque casi todo lo que, o lo más espeso, por hablar en términos tropicales, que ustedes esperaban escuchar, no lo han recibido, toda la información es reservada. Hay en ese sentido sigilo, información reservada, que no se levanta la reserva, etcétera, etcétera. ¿Es efectivamente así? Bueno, la verdad es que parece que ya se han entrenado algunas instituciones del Estado porque lo único que repiten es sigilo, protección y reserva dentro de la comisión. Pero sin embargo, eso a nosotros no nos ha parado. Yo le decía ayer al secretario de Comunicación, Iván Correa, que todo lo que yo le estaba preguntando era porque tenía la información en mi mano. Y yo no me estaba inventando ninguna pregunta. La intención de llamarlos a comparecencia a las instituciones del Estado como a las personas naturales era para hacer el contraste de los documentos que tenemos, que saldrán en el informe. Entonces, cuando nosotros levantamos preguntas dentro de la comisión, es porque tenemos el documento de respaldo con nosotros. Por eso yo le decía que se guarde ayer, por ejemplo, todo lo que se nos dijo de parte del señor Iván Correa, porque eso tenía que salir en el informe. Perdón, solamente eso, pero me refiero también a los otros funcionarios que no han dado información. Dígame si a lo mejor, A todos. ahora, a lo mejor es que la ley dice que no la deben dar o no la pueden dar o tienen que mantener la reserva. ¿Es efectivamente así? El artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución así lo establecen en el numeral 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que se tiene que entregar la información. Es increíble porque en algunos momentos se decía, no le puedo entregar la información porque esta es una convocatoria o una sesión abierta al público en general y la información es reservada, tiene sigilo, tiene protección. Sí, perfecto, pero esa información nosotros se la solicitamos mediante oficio de parte de la comisión a quienes comparecieron, sobre todo a la señora de la UAFE. Ya. Y sin embargo, veíamos cómo existía un conflicto de intereses, porque, por ejemplo, ella no quería decir que a ella la designó el presidente de la República. Ella no quiso decir cómo se la designó y por qué guarda tanto sigilo. Entonces, va viendo algunas cosas que, sin embargo, aunque las instituciones públicas no quieran colaborar con la investigación, nosotros tenemos el contraste. Todas las preguntas que nosotros hemos realizado, yo insisto, no porque tenemos documentos y hemos encontrado hallazgos inquietantes que nos tienen bastante preocupados. Es decir, y preocupadas al interior de la comisión. Ya, es decir, ustedes... En la comisión hoy, perdón. No, siga, es que tenemos un pequeño problema de la señal, pero decía usted que los tiene bastante preocupados. ¿Qué prevé hacer hoy la comisión? ¿Iba a decir usted algo? Sí, nosotros a partir de hoy arrancamos la comisión, el equipo técnico empieza a trabajar específicamente en hacer el análisis de toda la información documental y los testimonios que se han entregado, las comparecencias que se han entregado para elaborar y conformar el informe. Tenemos previsto que el 3 de noviembre, ya eso esté dentro de nuestros despachos como un primer borrador, y el viernes 5 entregar esta información al pleno de la comisión y aprobarla. Ahora, ¿ustedes consideran que con la información que han recabado, limitada pero que han recabado, tienen suficientes elementos como para elaborar un informe que sea absolutamente objetivo y lleno de documentación, de declaraciones, de contrastes, etcétera, como para presentarlo adecuadamente el 3 de noviembre?
Yo considero que sí, la información saldrá, esto sí me voy a permitir, como los funcionarios del Estado lo han dicho, me voy a permitir la reserva de esta documentación y esta información Ya. para que salga dentro de la documentación que se analice a partir de la comisión. Pero sin embargo, sí por ejemplo, una de las cosas que yo sí les podría decir que a nosotros, una de las primeras cosas que nos entregó, que me pareció totalmente inquietante, es como la directora del SRI admitía que para la contribución solidaria de Esmeraldas y de Manabí en el terremoto en el 2016, que algunos intentaron decir que yo había dicho otro año, ella admitía que a Guillermo Lasso Mendoza se le impuso una contribución de más de $1 millón, Ya. y que él apeló porque estaba dentro de sus derechos, decía la señora del SRI, pero le devolvieron esa plata. Y esa plata se la devolvieron en agosto del 2018, cuando ella ya era directora del SRI en mayo del 2018. Y como somos así, queriendo ser vivos, queriendo ser así como los más pilas del barrio, entonces ella le echa la culpa al director zonal del SRI y no asume las responsabilidades que tiene. Un total tema de nerviosismo. Y luego de eso, ya lo que nos dijo la señora del SRI, la directora del SRI, sí fue una de las cosas más contundentes que pudieron decir los del servicio público. Pero sin embargo, por ejemplo, hemos recibido a la superintendente de bancos, es una cosa totalmente contradictoria, y yo le digo, nosotros ya tenemos los documentos, pero por ejemplo, llega el Banco Central y dice, un momento, de acuerdo al artículo 242 del Código Monetario, yo no puedo entregar esa información, solo lo puede hacer una entidad de control. ¿Cuál es la entidad de control del Banco Central? La Superintendencia de Bancos. Llega la Superintendente de Bancos y dice, no, es que yo tengo sigilo, reserva y protección. Entonces te das cuenta que utilizan la normativa como les da la gana, utilizan la normativa como bien quisieran, y no le dicen la verdad al país. El 3 de noviembre, pues está listo el informe. Por supuesto, usted no puede adelantarse, ni quiero que se adelante, pero ¿qué puede pasar en el informe? Puede decir que hay elementos suficientes, hay contundencia de elementos para recomendar un juicio político. También puede decir, bueno, por la falta de colaboración de X, Y, Z, no hemos logrado... no recomendamos juicio, sino que el Pleno resuelva. Eso puede ser, ¿no? Una de las dos, digo. No me digas cuál, pero digo, uno de los dos caminos. Pueden ser ambas y no a la vez ninguna. ¿Por qué? Porque la comisión no entrega conclusiones, no resuelve lo que el Pleno es el que resuelve. Correcto. A partir del informe, el Pleno decide cuál es el camino, si lo envía a las instituciones públicas que no han querido responder, si lo envía a juicio político, si lo archiva, etcétera. O sea, es el Pleno el que resuelve. La comisión hace la investigación, entrega la recomendación y los hallazgos que hemos encontrado. Asambleísta, y dígame, ¿puede ser también una opción, así como usted lo manifiesta, de que el Pleno resuelva aceptar el trámite y devolverlo esta vez a la Comisión de Fiscalización? No, porque pasar. La investigación ya se ha realizado. No. Ya ve, le gané si hubiera apostado. No tiene que volver a la comisión de fiscalización. No, usted no, digo a Omar. Pero si se plantea un juicio. Hola Victoria, Omar. ¿Cómo está, abogada? Muy buenos días. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está, Omar? ¿Cómo le va? Oye, a ver, abogada, digamos que ustedes dicen en su informe, mire, hemos encontrado esto. Creo que ha incumplido con el reglamento, con el código de ética de lo de la elección, de la consulta popular de 2017. Se recomienda un juicio político. No tiene que ir a fiscalización, porque fiscalización... Lo que pasa es que... Sí, Omar, lo que pasa es que todo el mundo dice que la comisión va a recomendar el juicio político y que por eso tenemos que mandarlo a la fiscalización. Y claro, nosotros no hemos decidido y no hemos, pero además que no nos corresponde. Entonces, por eso digo, no tiene que ir, no tendría que ir, porque no es la competencia de la comisión decidir si va a juicio político. Si el Pleno lo decide, está en lo correcto. Ya, perfecto. Ahora, abogada. Ahora le ganó a Jimmy. Sí, ahí está, sí vio. Ahora, abogada, mire, dentro de estas comparecencias de los últimos días, no fue la esposa del presidente, no fue el hijo del presidente, tampoco fue el propio presidente de la República, pero en los comunicados que remitieron al presidente de la Comisión Chabascango,
habría la posibilidad, bueno, ustedes dijeron nosotros no vamos a hacer fiscalización a domicilio o no vamos a hacer comparecencias a domicilio, pero sí se abrió la posibilidad de que acuda el abogado familiar a la comisión. Se lo ha citado, se lo ha convocado, creo que, si mal no estoy, es el abogado Eduardo Carmiñani. ¿Lo han convocado? ¿Ha acudido? No. A ver, quiero que aquí la ciudadanía sepa cómo pasaron las cosas. A ver, la primera dama con su hijo indicaron que ellos no pueden asistir a la invitación que se les hace la comisión, y que si la comisión quiere, el abogado podría ir la siguiente semana y que él daría la información. Esto son comparecencias indelegables. Nosotros no vamos a permitir, esto no es un show político. Esto es un proceso de fiscalización serio y sobre todo transparente. En ese sentido, nosotros no insistimos, o sea, sí, se insistió para que vayan el sábado, no entregaron ninguna información. Adicionalmente, el presidente Cabascango remite a la presidencia de la República, al señor Guillermo Lasso, que entregue la información de un bloque envía un oficio con 3 bloques de preguntas. El presidente Guillermo Lasso responde a la comisión en 3 hojas diciendo algunas cosas que es importante que la ciudadanía lo sepa, porque él dice: yo ya le respondí a la comisión, y eso es falso, es otra mentira. Primero, dice que nosotros no tenemos competencia cuando la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa indica que sí existen las competencias. Segundo, él dice que nos va a invitar a Carondelet cuando esto no es una fiscalización a domicilio, y lo hemos hecho con mucha claridad. Y tercero, él dice que él se deshizo, o sea que él ya no tiene los paraísos fiscales, pero no dice cómo, cuándo los vendió, los cedió, los donó, quién pagó el impuesto, quién recibió el dinero de la venta, o si lo donó, quién pagó el impuesto de la donación. Eso no se explica. Eso no lo ha explicado el presidente. Eso tiene que quedar claro, porque si yo vendo mi casa, ¿dónde se fue la plata? Además tengo que pagar impuestos. Si yo se la dono a mis hijos, ¿dónde está el impuesto de donación? Etcétera. Son cosas que la gente normal y común y corriente, ese ciudadano de a pie que está del otro lado mirándonos, hace cuando tiene que hacer en el tema del pago de impuestos, cuando hace este tipo de operaciones. Pero, sin embargo, una de las cosas que es más inquietantes es que él dice que cuando nosotros fuimos a consulta popular en el 2017 y aprobamos en mayoría como un espacio democrático, que no queríamos que nuestros servidores públicos tengan paraísos fiscales, y luego se crea la ley del pacto ético. Él dice que esta ley está hecha justamente para perjudicarlo a él. No dice que es para estos discursos de solamente son pocos los que van a caer en el tema de la ley tributaria que quiere pasar. Y además ahí hay un tema muy importante que no he revisado totalmente la ley, pero hay un tema que me tiene bastante inquietada. En el libro 2 del régimen voluntario y único temporal para el régimen de activos en el exterior, él pone 3 cosas, o sea, yo ocupo 3 cosas que me parecen inquietantes. Primero, que ahí él no indica, o este código tributario no nos permitiría ver o saber quiénes son los que van a traer el tema del dinero. Tampoco no se sabe o no se permitiría la declaración, es decir, no existe ninguna transparencia. Entonces ahí vamos atando algunas cosas, y claro, de acuerdo a los documentos, yo insisto, con hallazgos inquietantes, nos tienen bastante sorprendidas, y a mí sobre todo muy inquieta frente a estas cosas. Abogada, como para ir cerrando cuando era el tiempo, solamente para que me confirme si es cierto, en la comparecencia de la directora del SRI, ella dijo que no se ha abierto durante todos estos años una investigación sobre la tributación de Guillermo Lasso, porque él es uno de los que más contribuye en el país, de los que más aporta. Sí, y además es lamentable porque el presidente Guillermo Lasso ha indicado, por ejemplo, para el tema, yo les decía hace rato, el tema de la contribución solidaria. Él, ¿sabes por qué pide que le devuelvan la contribución que se le hizo pagar?
porque él dijo que no era dueño de Banco Guayaquil, MultiVG, etcétera, etcétera. Y luego ahora, porque en el 2017 él negó porque tenía paraísos fiscales. Y ahora, de acuerdo al documento que trajo nuestra compañera Mónica Palacios desde Panamá, indica que él sí los tenía en el 2017. Quiere decir que allá nos mintió y que acá hay que revisar la documentación. Entonces, como esa parte miente, y él lo ha hecho de manera pública, que él sí era dueño de estas empresas, porque la directora del SRI, de oficio, porque lo puede hacer, no genera una nueva investigación. Entonces, esas son las contradicciones que se tienen las instituciones públicas, que nosotros las hemos preguntado. Quería corroborar si esa declaración fue cierta, porque aquí el punto no es si es que pagas más. Aquí la cosa es si estás pagando lo que debes, que son dos cosas muy distintas. Exactamente. Así es. Pero bueno, ahora, dentro de lo que queda de estos días, ¿va a haber más comparecencias o ya se van a sentar de lleno nada más a elaborar el informe? Ya estamos sentados revisando el tema del informe, ya no estamos perdiendo tiempo. Yo les decía en algún momento, esto ha sido 24/7, yo así con toda la tristeza del mundo no he visto a mis hijos, pero nada, este trabajo es un trabajo que nos entregó el Pleno de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional es la representación de todo el pueblo ecuatoriano, así que vamos a trabajar de manera responsable y sobre todo de manera coherente con el país. Muy bien, muchas gracias a la abogada Victoria de Sintonio, asambleísta de UNES y también miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, tema Pandora Papers.